del Nuevo Testamento, una carta que es la de Santiago. Santiago capítulo 5, vamos a ir. Capítulo 5 de la carta de Santiago, y leeremos desde el versículo 14. Y leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta tarde damos la gloria a tu nombre, te damos alabanza. Y Señor, te damos gracias también por permitirnos otro día más, Dios, estar en tu casa, estar en tu presencia, poder venir a alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Señor, hay muchas situaciones quizás complicadas en cada uno de los que estamos aquí, y hay otros hermanos que no pudieron estar aquí por distintas situaciones, Señor, distintos problemas que quizás estén pasando, Padre, pero pedimos de que tú puedas, Señor, solventar todas estas dificultades que tu iglesia está pasando, Señor. Que tú puedas dar consuelo, que tú puedas dar, Señor, ánimos, que hoy, que con tu Espíritu Santo tú puedas, Señor, animarnos, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, y que hoy puedas tocar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Dios, para poder creer a tu palabra y seguir confiando en ti, oh Dios, y creyendo de que tú estás obrando en nuestra vida, nuestro medio, tu mano está allí, oh Dios. Y creemos de que hoy tú también tienes una palabra, Dios, una palabra que nos alimentará, que nos llenará, Dios, y nos ayudará a seguir adelante, nos dará ánimo, nos dará fuerzas. Hoy seremos renovados por tu palabra, lo creemos, Dios. Háblanos, habla a cada uno de los que estamos acá, de los que oyen a través de la radio, Dios, que también esta palabra llegue a ellos y las demás plataformas donde se va a compartir este mensaje, que también, Señor, llegue a los corazones de los que no han creído en tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. En esta oportunidad, hermanos, hablaremos sobre la sanidad completa. Así le he puesto de título a este tema, la sanidad completa. Y he tomado un pasaje que es muy conocido cuando se habla, pues, de orar por los enfermos, de cuando alguien está pasando por esa situación de una enfermedad. Y aquí la carta de Santiago, del apóstol Santiago, da esa recomendación a la iglesia que estaba en Jerusalén, porque para ellos va dirigida esta carta. Y los hermanos de Jerusalén, ellos se preguntaban de cómo tratar esos casos cuando las personas estaban enfermos, de cómo ir y orar por ellos. Y entonces por esa razón les escribe el apóstol Santiago, y diciéndole lo que hoy hemos leído. Si están pasando esas cosas en la iglesia, dice: si alguno está afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice. Menciona a los ancianos de la iglesia porque esa era la estructura que se puso desde el inicio de los primeros cristianos, donde estaban los ancianos, es decir,
aquellos hombres llamados por Dios, elegidos por Dios, para poder administrar todas las cosas de la iglesia, de cualquier lugar. Había un grupo de ancianos, estaban los apóstoles, los profetas, y habían evangelistas que andaban de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, ellos siempre anunciando el evangelio. Pero estaban también los ancianos, estaban los diáconos y diaconisas, que también ministraban en las reuniones de los cristianos. Entonces, como procedimiento que el apóstol Santiago da, es de que cuando alguien está enfermo, que se llame a los ancianos, dice, para que oren por ellos. Y también menciona eso de ungir con aceite. Pero estaba hablando ahí específicamente para cuando está ocurriendo una situación de que alguien está en cama, de que alguien está padeciendo una enfermedad muy tremenda. Y entonces, como procedimiento, pues que se le unja con aceite, pero no es que el aceite lo iba a sanar, sino que el aceite solo iba a representar un símbolo a través del cual, por la oración, pues eso iba a hacer el efecto de la sanidad en las personas. Pero no es que el aceite sane, sino que solo sirve como un símbolo. Hay muchos símbolos del Espíritu Santo y el aceite es uno de ellos. Que esa unción del Espíritu Santo, entonces el aceite representa al Espíritu Santo, el viento representa al Espíritu Santo, la paloma representa al Espíritu Santo y hay otros más que lo representan. Y en este caso solo sirve de ese símbolo para poder orar por los enfermos y que pues los enfermos sean sanados. Entonces eso es lo que aquí da la recomendación. Pero yo le he dicho este tema que es una sanidad completa, porque hermanos, hay ciertas cosas que de muchos años no se sabían, como por ejemplo lo que es la salud mental. ¿Qué le quiero decir con esto? De que nosotros nos enfocamos mucho, hermanos y hermanas, nos enfocamos mucho en ser sanados físicamente, en estar bien físicamente, ser sanados de una enfermedad que está en nuestro cuerpo. Pero no siempre, o no nos preocupamos mucho por una salud de nuestra mente. Y también muchas veces no nos preocupamos por una salud del alma. Entonces, ¿cómo sería una sanidad completa? Una sanidad total. Cuando pues estoy sano de mi cuerpo, sano de mi mente y también sano de mi alma. Y ya le voy a explicar en qué va a consistir cada una de ellas. Pero quiero hacer ese énfasis, hermanos, en que hace muchos años en las iglesias nunca se ha hablado, o quizás no sé si todavía en la actualidad, pero nunca se ha mencionado en las iglesias el tema de la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque eso se le atribuye muchas veces a que pues la ciencia no es efectiva y que la ciencia y su conocimiento y así. Hay muchas personas cristianas que están en contra de ese avance de la ciencia, de que una persona, por ejemplo, vaya a un psicólogo. No sé si usted esté en contra de eso. No sé si usted también esté en contra de la salud mental. Pero eso es algo muy preocupante, hermanos. Algo que está sucediendo hoy en día. Hay muchos casos de ¿qué? Depresión, ansiedad, personas que se quitan la vida, se suicidan. ¿Y de dónde provienen esas cosas? Todo recae, hermanos, en esa salud mental. De que si están bien ellos emocionalmente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero, ¿qué es lo que dice la iglesia ante eso? ¿Y qué va a hacer la iglesia ante esas situaciones? ¿Vamos a hacer menor de que una persona pase esas crisis así que se siente deprimida? ¿Lo vamos a hacer menor y vamos a decir una persona, no, si no tiene nada esa persona, si no pasa nada, no le pasa nada, simplemente anímese, levántese y siga adelante?
y vamos a hacer menor la condición que esa persona tiene o el problema que está pasando y que le está causando que esté en esa situación. O personas que sufren aquellos ataques nerviosos, o sea que hay personas que no pueden dormir, o sea, tienen esa situación de que no duermen y eso les provoca que en el día anden muy nerviosos, que les incomoda muchas cosas, se enojan fácilmente, gritan, y eso pues es provocado porque no ha dormido muy bien quizás, o porque tiene ya un problema en su sistema nervioso. Y el centro del sistema nervioso, ¿cuál es? Es el cerebro. El cerebro es el centro de todo el sistema nervioso. Es el cerebro, ahí está todo. Entonces, si su cerebro no está bien, si no está en paz, no está en tranquilidad, eso le va a provocar otras cosas y que se van a reflejar en su día a día, donde se va a enojar fácilmente, donde va a gritar, donde va a golpear, donde muchas otras cosas, y no va a hacer bien las actividades en su día a día, porque hay un problema, porque hay una situación. Entonces, lo peor que como iglesia o como seres humanos podemos hacer es negar eso. Es decir, que eso no existe, que no hay que darle importancia. Eso es lo peor que podríamos hacer. Porque lo principal para darnos cuenta si hay un problema en nuestra vida, en ese tema mental, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema. Eso es lo primerito. Una persona que es adicta a las drogas, por ejemplo, ese es un punto donde las personas, para poder salir de esa adicción, ya sea las drogas, al alcoholismo, en primer lugar deben reconocer de que son drogadictos o que son alcohólicos o que tienen alguna dependencia ante esas cosas, de esas sustancias. Entonces eso es lo primero que se debe de hacer, reconocer. Y eso en todos los aspectos, en todos los aspectos de nuestra salud mental, en todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y todo eso. Primero es reconocer si hay un problema. Porque cuando se niega, y ya vamos a hablar sobre eso, las personas usan lo que en la psicología le llaman mecanismos de defensa. Y ya vamos a explicar en qué consisten esas cosas. Pero le digo que una sanidad completa es cuando tengo una salud física, estoy bien mentalmente, hay una salud mental y también hay una salud en el alma, porque todas estas cosas, hermanos, todo lo que nosotros vivimos en nuestra niñez van a determinar mucho cómo va a ser nuestro carácter cuando ya seamos adultos. Entonces, muchos eventos y muchos sucesos que han pasado en nuestra niñez nos van a marcar, y eso va a determinar cómo vamos a comportarnos después, cómo vamos a comportarnos cuando ya tomamos nuestras propias decisiones y nos desarrollamos en la vida. Le digo eso porque muchas cosas que pasaron en la niñez nos marcaron, y muchas cosas fueron dolorosas. Muchas cosas nos hirieron mucho cuando éramos pequeños. Nos hirieron, nos causaron mucho daño. Y que cuando ya crecemos, esas cosas vienen a la memoria y vienen a hacernos recordar y nos hacen posiblemente sentirnos mal en alguna situación por algo que venimos trayendo desde la niñez, que lo venimos cargando. Entonces lo que hay que hacer en esa ocasión pues es sanar el alma, porque en el alma han quedado esas heridas, en el alma han quedado esos resentimientos, rencores, han quedado muchas cosas. ¿Por qué le digo que en el alma? Porque, hermanos, nuestro ser está compuesto por tres partes, ¿verdad? Tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Así estamos compuestos. Y el alma también tiene tres componentes, que es, en el alma están las emociones, está la voluntad y también está la conciencia o la mente, pues, o la inteligencia. Está en el alma.
Entonces, le repito, el alma tiene esos tres componentes. Las emociones están en el alma, la voluntad está en el alma y también la conciencia, la mentalidad, la inteligencia está en el alma. Entonces, para poder estar sano del alma, hay que sanar todas aquellas cosas que nos han herido emocionalmente. Y para que pues se complete pues esto, para eso Dios ya la guía aquí Santiago en el capítulo 5 que hemos leído, que dice: si está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y vea lo que dice aquí: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Habla también no solo de una sanidad en el cuerpo, pero cuando habla de un perdón, ¿a qué sanidad se está refiriendo también allí? Una sanidad espiritual, que sus pecados serán perdonados, es decir, que todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo quedarán libres de ese pecado si lo hubiere cometido, dice. Porque hay muchas cosas que nosotros pues cometemos errores y fallamos, y sabemos de que la paga del pecado es muerte, y que si una persona vive de esa manera, desenfrenada en el pecado, pues lógicamente necesita ser perdonado, necesita que ser justificado por esas faltas, por esos pecados. Es decir, que si se vive en pecado, si se persevera en el pecado, entonces está en una condición de muerte espiritual. Es decir, que está separado de Dios, está alejado de Dios. Y la única forma para que su alma sea sanada, o sea, para que sea perdonado de los pecados, solamente lo que hay que hacer es arrepentirse, que llegue el arrepentimiento y que a través de la oración y que él confiese los pecados, va a ser también perdonado, va a ser perdonada su alma, su cuerpo y su espíritu, todo completo. Entonces aquí no solamente se habla, hermanos, de una salud física, sino también de tener una relación sana con Dios, de ya no estar en pecado. También lo menciona allí: si hubiese cometido pecado, sus pecados serán perdonados, que haya una relación sana con Dios. Y no solo con Dios, porque más abajo, oiga lo que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, unos a otros, y orad unos por otros. Y oiga cómo dice ahí: para que seáis sanados. Porque dice para que sean sanados. Oiga lo que dice anteriormente, dice: confiesen las ofensas unos a otros, oren unos por otros, dice. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Ahí dice: para que seáis sanados. Y no solo salud física, sino que también hayan buenas relaciones entre los hermanos y las hermanas y toda la iglesia. Que haya también pues una salud, digamos, en las relaciones con Dios y también con los demás, con las demás personas. Entonces acá, hermanos, podemos ver de que la oración pues es la base fundamental, que la oración es la que va a provocar esa sanidad. Esa sanidad, pues si hay enfermedad física, si se ha cometido pecado, pues le serán perdonados. Y si hay ofensas de unos contra otros, si se ha dañado a un hermano, a una hermana, si se ha cometido una falta muy grave contra alguien, si se ha maltratado a alguien, entonces si a la hora de confesar esas faltas y a través de la oración, también allí pues seremos perdonados, dice, y seremos sanados. Hermanos, cuando una persona perdona a otra, ahí ocurren muchas cosas. No sé si alguna vez a usted le han hecho mucho daño, un familiar, un amigo, en el trabajo, lo que sea. Y usted sintió en su corazón, ya sea su esposa, su padre, su hijo, pero como llegó Dios a su vida,
y en su corazón usted siente el perdonar a esa persona. Mientras no lo perdona, mientras no se da ese perdón a un hermano, a una hermana, a quien sea, esa carga la mantenemos ahí. Mantenemos una espinita ahí en el corazón y en el pensamiento. La andamos todo el tiempo. Y mientras no perdonemos y no descarguemos eso, lo vamos a seguir manteniendo ahí. Y lo vamos a seguir manteniendo en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se perdona, ahí ocurre una sanidad del alma. Ocurre una sanidad. Cuando se perdona a alguien que nos ha dañado y nos ha engañado. ¿Y qué es perdonar? Pues dicen muchos. Y muchos dicen, bueno, perdonar es olvidar. Dice. En realidad no es eso. Perdonar, hermanos, es cuando, aunque me recuerde de ese daño que me han hecho, no siento dolor y no siento ningún resentimiento. ¿Por qué? Porque he descargado ya eso. Aquello que me dañó, que me hizo daño, yo ya no lo siento. Ya no lo siento igual, aunque me acuerde de eso, ya no me sigue doliendo, ya no me causa ese dolor. ¿Por qué? Porque ya perdoné. ¿Qué pasó allí? Hubo una sanidad en el alma. Su alma quedó sanada, quedó libre. Ya no siente rencor, ya no siente nada en su corazón, en sus pensamientos. No lo siente. ¿Por qué? Porque perdonó. Y le menciono siempre esto de la psicología porque ellos son los que tratan eso, de los temas de la salud mental. Yo no sé nada de eso, pero algo uno lee, ¿verdad? Para no hablar locuras y algo que no sea cierto. Pero siempre cuando estudian a las personas, hablan con ellos y todo, lo que tratan de hacer es, en primer lugar, conocer cómo es la persona, es decir, cómo es su temperamento, cómo fue su niñez, cómo creció, cómo se desarrolló en su familia, socialmente y todo eso. Entonces hacen una introspección, o sea, se van al pasado de la persona para ir estudiando el caso de la persona. Y porque muchas cosas, como le decía anteriormente, que pasaron de niño, eso nos ha marcado. Y así, de esa manera, hemos ido creciendo, nuestra forma de pensar muchas veces es influenciada por nuestros padres, es influenciada por otras personas. Muchas cosas, muchas decisiones que tomamos son influenciadas por otras. Entonces, todo eso lo van estudiando para conocer pues, a la persona. Luego de eso ya van viendo ya el tema de que si hay algún trauma, si hay algún problema de la persona. Entonces así poco a poco van trabajando con las personas. Entonces le digo esto porque para conocerse uno mismo, primero hay que saber pues cuál es nuestro temperamento. Si usted busca en internet y pone y en Google test de temperamento, y allí le va a salir para que usted vea qué tipo de temperamento tiene, porque eso va a determinar muchas cosas. Y yo tengo acá los 4 tipos de temperamento que existen. Solo hay 4, no hay más de eso. Y estos son, en primer lugar, el sanguíneo, así se llama, el temperamento sanguíneo. Y le voy a ir diciendo cómo es una persona que tiene ese temperamento, para que usted vea si tiene ese temperamento o con cuál se identifica. Por ejemplo, el sanguíneo. Todos los temperamentos tienen fortalezas y debilidades. No es que sean cosas buenas y malas, no, son fortalezas y debilidades. O sea que si usted tenga este temperamento o cualquiera, no quiere decir que es mala persona, no, simplemente tiene fortalezas y tiene debilidades. Entonces el sanguíneo, las fortalezas de una persona con temperamento sanguíneo es que es una persona expresiva, alguien expresivo, alguien que expresa lo que siente. Es una persona con este temperamento sanguíneo, expresiva.
dice lo que piensa, dice lo que siente, es atento. Entonces es una persona que presta atención, que sabe escuchar a lo que le estás diciendo, es atento. Dice que también es cálido y amistoso. Es una persona que le gusta ser amigos, le gusta hablar con las personas. No es antisocial, sino que es amistoso. Dice que también es hablador, o sea, habla mucho. Entonces, una persona con el temperamento sanguíneo es aquella persona que habla mucho. Entonces, como habla mucho, hace muchas amistades, lógicamente. Es comunicativo, así vamos a decirlo. Pero eso es muy distinto a decir que es chambroso. Eso es muy diferente, hermano. No lo voy a confundir. Entonces, que habla mucho, o sea, habla. Que es entusiasta, o sea, anima a otros, y cuando se hacen reuniones de algo es el primero que aporta ideas. Entonces es entusiasta. También es compasivo, es decir, que ayuda a otros, se compadece de otros, está allí presto a ayudar. Estas son las cosas, digamos, las fortalezas que tiene una persona con este temperamento. Debilidades que tiene esta persona es que es indisciplinada, es decir, de que no cumple los horarios, llega tarde, es impuntual, cuando va a hacer algo no lo termina, o sea, sino que se distrae con otra cosa, no lo termina, o sea, entonces no es indisciplinado. También es inestable, es decir, de que puede cambiar en sus emociones. Es decir, de que a veces va a andar hablando, así como les decía, va a ser amistoso, pero en otras ocasiones eso cambia, o sea, no tiene estabilidad, ¿verdad? Es improductivo, es egocéntrico y es exagerado, dice. Es decir, una persona que, el egocéntrico es aquella persona que tiene una alta estima muchas veces. No es que se crea más de los demás, no es así, sino que él se cree capaz de hacer las cosas. Y es alguien así, una persona que puede ser hasta orgullosa, una persona egocéntrica. Es así, y también puede hasta exagerar las cosas. Exagera cualquier, que sea mínima el problema, lo exagera. Entonces, esa es una persona con un temperamento sanguíneo. ¿Se identifica usted, hermano, hermana, con ese temperamento? Si tiene el temperamento sanguíneo, bueno, vamos a ver con el siguiente. El siguiente se llama colérico. El colérico, a veces uno dice, eso se relaciona a la cólera, el que se enoja rápido. Bueno, vamos a ver si verdad es eso. Las fortalezas del temperamento colérico, dice que es voluntarioso, es una persona que es fuerte, o sea, que es independiente, una persona que hace las cosas, y si alguien no la acompaña, pues él sigue adelante. O sea, una persona independiente, una persona que en la casa puede ser, bueno, si no están listos, yo me voy, yo no los voy a estar esperando, es independiente, o sea, agarra camino él solo, es solo por darle un ejemplo, pero va más allá también eso. Visionario, dice, una persona visionaria es aquel que se plantea proyectos, o sea, que dice, esto lo voy a hacer y lo voy a hacer así, y se lo plantea y lo cumple y lo realiza. Es una persona visionaria. Es práctico, es decir, que no anda pensando muchas las cosas, sino que las hace. No está allí, bueno, y si hacemos esto, y si sale mal, no es así, sino que las hace, va a lo práctico, a lo que es al instante, ¿verdad? También es productivo, es una persona que es trabajadora, o sea, que produce, que aporta ideas, como decía, y es así, produce mucho. Es decidido y es líder, dice. Una persona con ese temperamento es líder, es aquella persona de que rápido, cuando hay reuniones de grupo, es el primero que está ahí, es líder. Pero un líder no solamente es el que habla mucho, sino es aquel que, pues, como es visionario, como es productivo,
también él trabaja, o sea, él lo que piensa también lo hace, lo desarrolla, está ahí con el grupo y los ayuda a los demás. Entonces, estas son las fortalezas de ese temperamento colérico, aquellas personas que son bien activas. Las debilidades, veamos, dice que puede ser una persona fría, o sea, no emocional, como eso pasa muchas veces en los liderazgos, en las empresas y así. De alguna manera tienen que ser duros de corazón. ¿Por qué? Porque si se dejan llevar por las emociones, no van a tomar decisiones rectas, no las van a hacer. Entonces, de alguna manera tienen que ser así, fríos, no emocionales. También autosuficientes, impetuosos. Una persona impetuosa es aquella, por darle un ejemplo, porque también podemos ver personajes en la Biblia, hermanos, y podemos ver qué temperamento tenían. Por ejemplo, ¿quién era impetuoso de los discípulos? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro era alguien impetuoso. Era una persona impulsiva, de que venían a apresar al Señor Jesús y él lo primero que hizo fue sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. Entonces, este hombre tenía ese temperamento colérico. Una persona impetuosa, impulsiva, que actuaba, que hacía las cosas. El colérico también es dominante. Una persona con este temperamento es dominante, o sea, quiere hacer valer su palabra, que la orden que él da, eso así tiene que ser. Las personas tienen que acatarse a sus órdenes, a lo que él dice, a lo que él establece. Como es líder y es así, todo lo demás lo tienen que cumplir. Entonces, una persona así, dominante, también puede ser rencorosa, sarcástica, irascible, o sea, que se enoja fácilmente, y puede ser también cruel. Cuando se enoja una persona que tiene temperamento así colérico, cuando se enoja, llega a ser cruel y llega hasta ofender a otros. Porque es así la persona, o sea, es muy impetuosa. Y cuando una persona actúa así con ira, no piensa bien lo que dice, no lo piensa bien. Entonces, en esa impetuosidad que tiene, ofende a los demás, los ofende a las personas. Entonces puede ser cruel. Entonces, ese es el temperamento colérico. ¿Se identifica usted con ese temperamento, hermano? Bien, nos faltan dos. Voy a ir más rápido para que no nos quite mucho tiempo esto. El siguiente se llama melancólico. La fortaleza de una persona melancólica es que es dotado, es decir, intelectualmente. Una persona que analiza, o sea, eso es el siguiente, dice que es analítica, o sea, analiza las cosas. Dice que es estratega, abnegada, es trabajador y es autodisciplinado. Es decir, que una persona con este temperamento de melancólico es una persona que lo analiza todo. Es de que piensa antes de actuar. Que no es como el colérico, que aquel que actúa y hace las cosas. No, el melancólico es más tranquilo, es más pasivo, que medita las cosas, no se deja ir de una vez, sino que medita bien, analiza y es estratega, dice, o sea, que ve las mejores posibilidades de las cosas, cómo se debe hacer, y porque es analítico y también pues es dotado intelectualmente. Por eso mismo es que analiza todo, lo ve las cosas así como de alguna manera hasta numérico, ¿verdad? Esas son las fortalezas. Y las debilidades es que puede ser, dice, propenso a persecución, dice. Esto, bueno, vamos a los demás. Vengativo, susceptible, teórico, insaciable, crítico y negativo. O sea, esta es una persona que como analiza todo, lo ve todo, entonces puede ser muy crítico. Puede ser una persona que también pueda ser hasta negativa. ¿Por qué? Porque una persona que piensa mucho las cosas
también piensa de forma negativa. También está dándole vueltas a muchas cosas. Y si hacemos esto, entonces nos va a salir mal, dice. Si actuamos de una manera precipitada, nos va a salir mal. O si algo no le está yendo tan bien, ya cree que ya perdió, que ya nada va a salir mejor. Entonces hay muchas personas que son así, de que no son positivas, o sea, que todo lo ven negativo. A cualquier cosa le van a hallar algo, le van a hallar un error. Si alguien le da la noticia, he comprado este carro, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Esa persona, como es negativa, le va a decir, pero ese está bien viejito, le va a decir, es del año no sé cuánto, pero mejor te hubieras comprado este otro. O si le dan buenas noticias de cualquier cosa, él ve lo negativo, o sea, ve las otras cosas, lo negativo. Entonces, esa es una persona melancólica, que es muy analítica, muy pensativa, o sea, no actúa muy rápido, piensa mucho las cosas, puede ser hasta negativa. Y de alguna manera dice allí también que es variable, es decir, que puede cambiar en su estado emocional. Y lo último, ya le mencioné 3, ¿verdad? Repetimos: sanguíneo, colérico, melancólico. ¿Se identifica usted con el melancólico? Y el último es el flemático. Flemático. Sus fortalezas de este temperamento. Dice que es una persona tranquila. Es tranquilo, que es confiable, dice. Se puede confiar en esa persona. Una persona tranquila y que se puede confiar. Es objetivo, es decir, que no se deja llevar por lo que las personas dicen o lo que él cree que piensa. No, objetivo es aquel que hace las cosas de manera justa, lo que es la verdad, o sea, lo real, no por lo que los sujetos dicen. Eso ya sería alguien subjetivo, que se deja llevar por lo que las personas creen o lo que él cree. No, una persona objetiva es aquel que dice, eso es así, es sí, es no, y no hay más, ¿verdad? Eso es objetivo. También es diplomático, o sea, de que puede, como es confiable, y también es diplomático, o sea, que puede mediar en conflictos. Es una persona que puede hacer la paz, o sea, que puede. Eso es lo que hacen los diplomáticos a nivel de los países, ¿verdad? Hay consulados, por ejemplo, hay embajadas en otros países. ¿Y qué hacen esos hombres? Hacer relaciones públicas con otros países. Entonces ellos son diplomáticos, que pueden hacer relaciones, pueden hacer la paz, pueden llegar a acuerdos. Dice que también es eficaz y es organizado. Aquellas personas que quieren que todas las cosas estén en su lugar, ¿verdad? Y ahí si el florero no está donde tiene que estar, ¿verdad? ¿Por qué quitaron la escoba de la esquina ahí donde tenemos las cosas de limpieza? ¿Por qué la han dejado en otro lado? ¿Por qué no están las cosas en su sitio? Es una persona así, que es así meticulosa, que no puede ver desorden, sino que todo tiene que estar en su lugar, y si no está así, entonces a eso ya le quitó la tranquilidad a esa persona. Que puede ser también humorista, dice, a veces quizás puede ser que tenga su gracia, ¿verdad? Y es calmado o plácido, o sea, es tranquilo, es una persona que es calmada, dice que es plácido, o sea, que no hace pleito, ¿verdad? Sino que prefiere mejor apartarse. Entonces esas son las fortalezas del flemático. Y las debilidades es que puede ser de que sea una persona sin motivación, es decir, de que necesita mucho de que otras personas le estén motivando, necesita de que algo o alguien le esté animando. Entonces son personas que pueden tener falta de motivación, o sea, por su propia cuenta, sino que necesitan que otros los anden empujando. Es decir, que faltó cultos a la iglesia, entonces necesita que le estén invitando muchas veces y le estén
recordando, hermano, lo extrañamos, le animamos de que pueda seguir congregándose, le animamos esto y así. Entonces son personas que necesitan que se les esté motivando. Pueden ser también de alguna manera egoístas, dice, mezquinos, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso, dice. Es una persona con este temperamento del flemático. Es indeciso, dice que es cobarde, o sea que no toma riesgos, no toma riesgos porque tiene temores, tiene temor de que se puede equivocar, y la falta de motivación lo que provoca es que tampoco tome decisiones, que no se arriesgue y que no haga las cosas. Entonces esos son los 4 tipos de temperamento. ¿En cuál se identifica usted, hermano? Dijimos el sanguíneo, el colérico, melancólico y el flemático. Y ya explicamos cómo son las personas. ¿Por qué se hace eso? En primer lugar, para conocernos a nosotros mismos. Mientras usted se conozca a sí mismo y a sí misma, usted sabrá cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Y sabrá cómo luchar ante las debilidades que tiene. Ya se explicaron aquí muchas veces que tenemos 3 enemigos, ¿se recuerdan? Satanás, el mundo y el hombre interior, dice, o sea, el yo mismo. Pero si usted no se conoce a sí mismo, no va a poder contra ese enemigo, que es la naturaleza pecaminosa, esta carne. No va a poder combatirla si usted no se conoce, si no sabe cómo es. Ahora, ¿por qué sirve esto? Bueno, primero para conocerse y también para identificar si tiene algún problema, de algún trauma, de algún resentimiento, de algo del pasado. De todas esas cosas sirve para que usted se dé cuenta de eso. Si es que está padeciendo de alguna situación. ¿Para qué? Para que haya una salud, ¿a dónde? En nuestra mente, una salud mental. Y hay otra cosa que le decía, de que lo peor que podemos hacer es decir de que no hay un problema. Eso es lo peor que se puede hacer. Lo primero que hay que hacer es reconocer que hay una situación difícil. Pero muchas veces no lo sabemos, pero hay una forma para saberlo. Y es que las personas, todos los seres humanos, ponemos lo que se llaman mecanismos de defensa. O sea que tapamos el problema, no lo expresamos. Y hay varios. Por ejemplo, hay uno que se llama idealización. ¿En qué consiste la idealización? Dice que magnificamos los aspectos buenos y eliminamos los malos. Es decir, de que una persona está actuando incorrectamente, vamos a decir que está cometiendo un pecado. Pero esa persona dice, sí, yo estoy faltando y sé que no estoy bien, pero voy a la iglesia. O sea, allí está diciendo de que lo bueno que hace es ir a la iglesia y está tapando el error. Entonces, ese es un mecanismo de defensa, idealización. Dice, a magnificar los aspectos buenos y eliminar, hacer a un lado los malos. Entonces, el problema que tenemos lo eliminamos, lo hacemos a un lado y solo vemos las cosas buenas que hacemos. Ese es un mecanismo de defensa. Ocultamos o lo eliminamos el problema y solo vemos lo bueno que hacemos. No, pero yo oro, yo escucho alabanza, yo escucho predicaciones, pero está cometiendo una falta, un error. Entonces, y eso también se puede trasladar a las personas también, porque las personas pueden idealizar a otra. En los matrimonios se da de que idealizan al esposo o a la esposa, o los padres idealizan a los hijos y dicen los padres, no, mi hijo es incapaz de hacer eso, mi hijo es incapaz de que le haya pegado a otro niño, porque él es un niño bueno, es bien portado, me hace caso.
¿Qué está haciendo? Está tapando algo malo y está idealizando a su hijo que es bueno, que hace cosas buenas. Entonces, ese es un mecanismo de defensa. Y puede, como le digo, idealizar. Hay personas que cuando están en relaciones sentimentales, más que todo en los jóvenes, pueden hasta idealizar a esa persona y decir, no, él es detallista, por ejemplo, me regala flores, pero también es muy celoso. Entonces la novia dice, la niña o la joven dice, no, pero me regala flores. O sea que está viendo la cosa buena, pero está tapando, eliminando que el hombre es bien celoso, que capaz y le pega, capaz y la anda ahí, no la deja tranquila. Entonces se puede hasta a idealizar eso. Hay otro que es, digamos, lo contrario, que es la denigración. Esto es lo contrario, porque es que se magnifican los aspectos malos y se eliminan los buenos. O sea, es lo contrario a lo que estamos diciendo. Es de que denigrarse es que solo se fija en lo malo, en las cosas malas que tiene. Dice, no, es que yo soy muy débil. No, es que yo no puedo. Es que no sé, cualquier debilidad, o sea, cualquier cosa mala que tiene lo hace grande. Pero no se da cuenta de las cosas buenas que tiene. O sea, se denigra. Eso es un mecanismo de defensa. O sea, no se da cuenta de que hay una situación, hay un problema, pero dice que no puede salir de ahí, que es débil, que no puede hacerlo. Y no se da cuenta de las cosas buenas que sí tiene. Entonces eso es lo contrario. Está otro que se llama la negación. Eso es rechazar, dice. Rechazamos reconocer como propio un sentimiento o un hecho o un impulso, dice. Es decir, que lo niega. Las personas, su familia quizás le dice, mira hijo, mira hija, o hermano, hermana, usted quizás cuando se enoja, usted ofende a las personas, le pueden decir los demás. Cuando usted está enojado, mejor no corrija ni nada porque usted ofende a los demás. Pero como hay negación, entonces esa persona lo que hace es rechazar eso y dice, no es cierto, no es así. No, yo no me enojo, dice. No, yo no le grito a nadie. No, yo no ofendo. Entonces esa es negación, negar que tiene ese problema. Veamos otro. También está regresión. Dice que retomamos antiguos hábitos o funcionamientos propios de la infancia, dice, ante situaciones que nos generan ansiedad. Es decir, si cuando éramos niños, por ejemplo, y vemos de que nuestros padres están peleando, un ejemplo, ellos están peleando y usted de niño lo que hacía lo que hacía era salirse, digamos, al patio. Se salía al patio y a jugar y a distraerse. Entonces, cuando ya es adulto esta persona, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ¿qué es lo que hace? Se huye, o sea, no confronta, no soluciona el problema, sino que dice, no quiero saber nada y se va. Se va y se distrae, hace otra cosa, sale a caminar, sale a comprar, lo que sea. ¿Para qué? Para evadir el problema. Le menciono ese ejemplo, pero pueden haber otras cosas. En su niñez, ¿cómo usted confrontaba o enfrentaba los problemas cuando usted era niño? ¿Qué hacía? Cuando sus papás lo regañaban, cuando estaban peleando, cualquier cosa, ¿qué hacía? Esas mismas conductas se replican ya cuando se es adulto. Cuando ocurre un problema, ahí se ve, ahí se nota. Entonces eso se llama regresión, o sea, uno se vuelve a las cosas de niño. Si de niño en la escuela muchos lo golpeaban, por ejemplo, no sé, recibía el bullying, ya cuando crece esa persona
Puede ser de que sea una persona bien apartada, bien alejada. ¿Por qué? Porque de niño lo maltrataron, lo aislaron. Entonces ya de adulto replica esa misma conducta, ¿verdad? Hay otra que se llama racionalización. Dice, evitamos reconocer un sentimiento que genera dolor a través de una explicación racional. Es decir, que no aceptamos de que estamos tristes, por ejemplo, de que algo nos causa tristeza. No, le encontramos una explicación más racional. Lo decimos así, le buscamos una explicación. ¿Qué es lo que dicen los médicos? O buscamos de alguna manera explicarlo, así racionalmente. ¿Para qué? Para evitar sentir dolor. Eso es evitar eso, evitar el dolor. Vemos eso. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, hermanos, pero solo como el último dice, proyección, dice. Atribuimos emociones propias a otras personas. ¿Qué es eso de la proyección? Es decir, que yo tengo un problema, pero ¿qué es lo que hago? No, señalo al otro, no, que el otro tiene el problema, el otro está mal. O personas, por ejemplo, y esto pasa con los predicadores, con este tema, de que alguien, un predicador, tiene un problema él. ¿Y qué es lo que hace? Lo proyecta a la iglesia y empieza a hablar de un problema, de algo, de que a otros viven en pecado, fornicación, y quizás él está en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Proyección, o sea, proyecta el problema a los demás, a la iglesia, la carga, y dice, deje de hacer esto, lo otro, pero quizás es él que tiene el problema. Entonces, eso ocurre. Hermano, le he dicho todo esto para ya cerrar, de que Dios quiere sanarnos lógicamente físicamente, nos quiere sanar, pero también quiere la salud mental y la salud del alma. ¿Y cómo vamos a sanar eso? A través de la oración, como lo que leímos en Santiago. Santiago, ahí dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. O sea, la oración puede cambiar esas situaciones que hemos mencionado, que quizás del pasado, resentimiento, muchas cosas, ¿cómo se pueden sanar? A través de la oración. Y también a través de que usted reconozca que hay un problema. Y así ya puede ir trabajando ante eso. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas y que también tú te preocupas por nuestra salud, Dios.